Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Es un gusto volverles a ver, y a los que no conocemos me da gusto ver gente nueva, caras nuevas. Es muy bueno que poder comprobar que la iglesia sigue creciendo. Estamos aquí, el día de hoy sí vine completo. La última vez que vine incompleto, vine sin mi esposa, pero el día de hoy sí me acompaña mi chata y estamos muy contentos de que nuestro pastor nos ha enviado a compartirles una palabra. Para los que no me conocen, soy el pastor Guada de CCM Celaya, y para mí siempre es un privilegio estar aquí en mi casa. Gracias por estar aquí. Vamos a la primera palabra, vamos a la Biblia, Apocalipsis 19:16. Dice la palabra de Dios: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a poner esta enseñanza, esta predicación en manos de nuestro Dios. Les pedimos que nos acompañen a orar. Padre, maravilloso Padre Celestial, hoy, Señor, hemos venido porque necesitamos de ti, Señor. Que tu palabra sea, Señor, esa buena semilla que nuestro corazón está anhelando. Bendícenos, Señor, impregna tu palabra con tu gracia, y que seas tu Espíritu Santo quien nos conduzca hacia toda verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, esta palabra dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos o podemos reconocer a quién pertenece este título, de quién está hablando esta escritura. Dice que hay un rey que gobierna a muchos reyes y un señor que se enseñorea de muchos señores. Y efectivamente es Jesucristo. A quien se refiere esta palabra es Jesús, el Hijo del Dios, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo nuestro Señor. Pero es muy importante que podamos nosotros ser partícipes de esa bendición, porque Él efectivamente es un rey de reyes que están bajo su cobertura. Yo lo veía y me lo imaginaba así, como en un organigrama de las empresas. No sé si han visto esos dibujitos, esos diagramas. Un organigrama en el que en la parte de arriba, en el cuadrito principal, tiene el nombre de Jesucristo. Y abajo de ese cuadrito principal hay muchos cuadritos, de muchos reyes. Y bueno, ahí abajo podemos estar tú y puedo estar yo, si nosotros decidimos estar bajo esa cobertura. Que dice la palabra que un rey es el que gobierna. Hablamos de reyes y el rey es el que gobierna. Y también dice que es Señor de Señores. Y mira, esto me llamó la atención porque Señor es un título de madurez o de prestigio que se le da a una persona adulta. Entonces, para que nuestro Señor Jesucristo sea realmente nuestro Señor, pues tenemos que ser también señores y señoras, desde luego. Tenemos que ser reyes y reinas para poder ser gobernados por un rey. Y mira, hay una promesa, está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del verso 9. Es una promesa que nos habla de cómo Él nos entrega un regalo, nos da autoridad. Primera de Juan 1:9, y voy a leer hasta el 12 para todos aquellos que anotan. Está hablando de Jesucristo y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eso es muy importante porque nosotros en la iglesia acostumbramos a hablar mucho de mundo, y que los que andan en el mundo, y que a veces hasta ya le decimos de cariño, ¿verdad? Se regresó al mundial. ¿Qué pasó cuando se regresó al mundial? Se fue al mundo, se alejó de Dios, hace las cosas que a la gente le gusta cuando no conoce a Dios, hace lo que le da su gana.
Entonces, pero no tenemos que tomar un mal concepto del mundo, porque el mundo no es malo. El mundo fue creado por Dios. Incluso Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces el mundo es para que nosotros lo consideremos y llamar a las personas que todavía no conocen a Dios, e invitarlos a que conozcan al Dios verdadero y al gobierno verdadero de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Es así o no? No tenemos que criticar al mundo, ni juzgarlos, ni mucho menos condenarlos. Nosotros no somos nadie. Lo que tenemos que hacer es invitar al mundo para que deje de hacer lo que desagrada a Dios y participe del gobierno de nuestro Señor. Dice, continúo leyendo, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Me voy a detener muy poquito en esta frase. Resulta que esta frase de manera literal habla del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de los judíos. Dice, a los judíos vino, o a su pueblo vino, y ellos no le recibieron. Pero yo estaba entendiendo que esta palabra la podemos aplicar para muchas cosas, para todo lo que nos ofrece el Señor y que no le queremos recibir. Mira, una de esas cosas es, Él nos ofrece su gobierno. Él dice, yo quiero ser tu rey. Pero hay muchas personas que dicen, no, mi Jesucristo es mi Salvador. Yo acepté a Jesús como mi Salvador y de ahí no se mueven. ¿Por qué? Porque pues, nos gusta recibir los beneficios. Somos demandantes por naturaleza. Y decimos, es mi Salvador porque me conviene que me dé la salvación. Yo quiero lo que Él tiene. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Él nos dice, yo quiero ser tu rey. Y muchos dicen, no, yo te tomo como mi Salvador, pero el gobierno como que déjame pensarlo, como que luego lo recibo, como que nunca me ha gustado que me gobiernen, porque es la realidad. A la carne no le gusta que la gobiernen. Entonces, dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y yo puedo aplicar esta palabra para un gran regalo que tiene Dios para nosotros y que nosotros no queremos recibirlo. Dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y hay personas que aceptan a Jesús en su corazón, lo proclaman como su Salvador, pero no viven una vida abundante. Y Él dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Él te lo ofrece, pero hay quienes no la reciben, ¿sí? Dice esta palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y después viene esa promesa que tanto nos gusta para evangelizar, para las personas que recién inician a conocer de la palabra. Es algo hermoso, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es hermoso esto. Dos condiciones, recibirle y creer. Dice que al recibirle y creer, Él nos considera hijos de Dios, pero lo que es muy importante, nos da potestad de hijos. Nos entrega autoridad. Potestad es igual que autoridad. Viene de la misma raíz. Entonces dice el rey, ok, tú me aceptas como tu rey y yo te entrego de mi autoridad para que tú la ejerzas. ¿Por qué Jesucristo puede ofrecernos autoridad? Pregunta, yo me preguntaba, ¿por qué Él nos ofrece esa potestad? Y la respuesta es muy sencilla. Porque en estos momentos a Él le pertenece toda autoridad. Esto lo confirma Mateo 28:18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Toda la autoridad le pertenece a Jesús. Y como a Él le pertenece, Él nos dice, al que quiera, al que me reciba, al que crea, yo le doy de mi autoridad para que Él ejerza. Y mira, hay un tema que a mí me ha sorprendido mucho en los últimos tiempos, y es hablar el tema de la autoridad de Jesús. Porque hubo un tiempo, hace muchos años, hace más de 2000 años, hubo un tiempo en que a Jesús no le pertenecía la autoridad. Y esto se me hace un tema pues muy importante de conocer. Porque mira, vamos a ver algo un poco de antecedente de la autoridad de Jesús. Yo creo que la mayoría sabemos, si no es que todos, o si no aprovecho para decirles, Jesús ha existido siempre.
Jesús desde siempre, Él es el inicio y Él es el fin. Pero hace más de 2000 años Jesús vino a encarnarse. Dice el Evangelio de Juan, dice, y el verbo se hizo carne. O sea, encarnó. Lo que antes era solo espíritu, el Hijo de Dios, espíritu, se vuelve carne. Nace de María y es Jesucristo hombre. Y bueno, él dice la palabra de Dios que Él se despojó a sí mismo de toda divinidad. Él llegó un momento que Él no fue Dios. Él no consideró a ser igual a Dios. Él se despojó, se quitó la vestidura de Dios y Él como hombre cumplió toda justicia. Empieza la trayectoria de su ministerio por ahí a los 30 años, que Él va al Jordán a pedirle a Juan que sea bautizado, ¿verdad? Que Juan no quería, le dice, no, se debe de cumplir, así conviene, que se cumpla toda justicia. Y bueno, después de ser bautizado, se abren los cielos, se confirma la identidad. Dice Dios Padre, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y una vez que es confirmada su identidad, el Espíritu Santo lo envía al desierto. Dice la palabra que el Espíritu Santo le dice, ve al desierto. Pasa 40 días sin probar alimento, en ayuno, y viene la tentación, ¿verdad? La tentación del enemigo. Esto es muy importante porque ahí, en esos momentos, empieza una lucha directa, el diablo contra Jesucristo. Empiezan a contender. Y llega un momento que se le aparece el diablo en la primera tentación y quiere poner a prueba su identidad. Y con la seguridad de Jesucristo le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le contesta con toda seguridad, sabiendo que Él es el Hijo de Dios y que no le tenía que probar nada a su entonces enemigo. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Le contesta. Él lo prueba con el alimento y Jesús le contesta con el alimento. Pero algo que me sorprende, que después de ese acto, el diablo le pone una prueba y ¿qué creen que le ofrece? Le ofrece autoridad. Y esto me sorprende, lo vamos a leer en Lucas 4, a partir del 5, Lucas 4, 5. Vamos a leer esto. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Cheque la respuesta de Jesús. En la primera lo probó con pan y le contestó con pan, con una respuesta. Pero en esta ocasión que él le quiere negociar con la autoridad, Jesucristo le dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nunca le alegó que la autoridad no le perteneciera, porque había una realidad, la autoridad le pertenecía al diablo. El pecado provocó que esa autoridad le fuera entregada al diablo. Por eso el diablo dice, a mí me fue entregada. ¿Quién les manda a andar pecando? Al diablo le fue entregada la autoridad a causa del pecado. Pero en ese momento Jesús no le dice nada. No le dice, no es cierto, eres un mentiroso, a ti no te pertenece, no. Jesús le responde con algo que a mí me ha dejado enamorado. Le respondió con el secreto para recuperar la autoridad. Le dijo, no te preocupes, está bien, ahorita te ha sido entregada la autoridad a ti. Pero Jesucristo sabía una cosa, el cómo recuperar la autoridad. Y le dice, al Señor tu Dios adorarás, punto número 1, y solo a Él servirás, punto número 2. Adorando y sirviendo a Dios era la estrategia para recuperar la autoridad de Jesucristo. Y mira, ese es el inicio del antecedente, cuando en ese momento Jesús no tenía autoridad. Acababa de salir de su bautismo, el Espíritu Santo lo envió al desierto y en ese momento le pertenecía al diablo y ahí había contienda. Estaban luchando el diablo con Jesús.
Unos versículos más adelante, en el mismo Lucas 4, pero en el 18, nos habla que ya Jesús después de ahí inicia su ministerio. Dice que él llega a la sinagoga como era de costumbre. Esto me agrada porque mi ejemplo, que es Jesús, se congregaba. Él era su costumbre asistir a la sinagoga. Y dice que él llega y que en el momento de dar la lectura de la palabra, él se levanta. Y una persona le va y le entrega el libro de, en ese tiempo, los rollos de la ley del profeta Isaías. Le dice: a ver, usted va a leer, aquí tiene. Y Jesucristo en este versículo empieza a declarar lo que estaba leyendo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si podemos observar esto que acabamos de leer, él está haciendo una declaración de algo que ya estaba escrito. Él está repitiendo algo que ya estaba escrito, una promesa de Dios de que iba a enviar al escogido. Y él dice: la unción de Dios está sobre mí, y empieza a hacer una lista que, para resumirles, era una lista de servicio. Dijo: el Señor me ha ungido, ¿para qué? Para servirle. ¿Por qué le servía Jesucristo a su Padre, al Padre Celestial? Porque le ama, siempre le ha amado. Adora al Padre y Él le sirve. Entonces dice: ok, yo he venido con una misión, el Espíritu de mí está sobre mí, la unción está sobre mí. En ese momento todavía Él no habla de autoridad. Él está hablando de unción. ¿Para qué? Unción para servir. Y dice unos versículos más adelante, el mismo Lucas 4, a partir del 31, dice la palabra: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposos, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Ahorita voy a seguir leyendo, pero les voy a decir, ahí Jesucristo empieza a utilizar una autoridad propia. Él empieza a ejercitar su servicio y empieza a adquirir una autoridad. Entonces, en esa autoridad llegan los espíritus inmundos y le empiezan a contender, y ellos saben quién es Jesús. Quiero que sepas que la maldad sabe el poder de Dios. Y ellos dicen: ¿has venido a destruirnos? Y él no se pone y les da explicaciones. ¿Por qué? Porque su doctrina era con autoridad. Él le dice: cállate y sal. Y salen de ahí. Dice la palabra, sigo leyendo, dice: derribándose en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Jesucristo empieza a ejercer una autoridad en su persona. Fíjate, recibe la unción para servir y va y pone manos a la obra y empieza a compartir con autoridad. Era una autoridad personal, todavía no le era entregada una autoridad a otras personas. Pero en Lucas 9, del 1 al 2, nos empieza a hablar cómo él ya empieza a entregar una autoridad a un grupo de personas en específico y para hacer cosas específicas. Esto es importante. Mira, dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿a quién reunió Jesús? A 12 discípulos, a sus 12 discípulos. A ese grupo selecto les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Les da
ese poder y autoridad se los da para algo específico. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesucristo ya empieza a dar un poco de ese gran poder que él estaba ejerciendo. Él dice, ok, a este grupo les voy a entregar un poder para que hagan cosas específicas, ¿sí? Pero habíamos hablado en la escritura de Mateo 28, 18, ya es algo que sucede después de la muerte y crucifixión de Jesucristo. Mateo 28, 18, la escritura que leímos hace rato, donde dice, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es justo antes de ascender al cielo. Es poquito antes de él elevarse, de irse a sentar a la diestra de Dios Padre. En ese momento ya Jesús era dueño, era el poseedor, le había sido entregada toda autoridad. Pero antes de eso estamos viendo cuál es el antecedente de esa autoridad. Hay una escritura que también nos habla después de la ascensión. Dice Primera de Pedro 3:22, habla de Jesucristo y dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera afirmación de este día: a Jesucristo le corresponde toda autoridad, toda. En este momento él es dueño, él es el poseedor de toda la autoridad. ¿Alguien lo cree? Bueno, ahora les voy a platicar algo que a mí me sorprendió. Yo tenía la idea de que el enemigo, el adversario, el diablo, el chanclas, el chamuco, era el adversario de Dios. Y oh vaya que me estoy dando cuenta que en estos momentos ya no es el adversario de Dios. No es el adversario de Dios. Y les voy a explicar el por qué. Número uno, porque Jesús ya lo derrotó, ya ganó la victoria. No crean que le va a ganar, no, ya le ganó. Este es algo que tenemos que tener bien en claro todos. Jesús ya ganó la victoria. ¿Alguien lo cree? Entonces el diablo ya no tiene que pelearle, ya no tiene que pelearle a Jesús. La bronca ya no es con Jesús, sigue siendo un adversario, sigue siendo un enemigo. Pero ¿saben ahora de quién es? De la autoridad que ha delegado Jesús aquí en la tierra. Aquí hay una autoridad, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da autoridad de ser hechos sus hijos. Entonces ahí por eso a veces nos preguntamos, oye, qué casualidad que antes, cuando no conocía de Dios, pues no había lucha, no había guerra, no pasaba nada. Yo andaba libremente por la vida haciendo mis cositas malas y nunca había lucha. ¿Por qué? Porque estabas del lado del equipo del enemigo. ¿Cuándo has visto que en un equipo se pelean entre sus mismos compañeros? No debería de ser, ¿verdad? No. Si estás dentro de un equipo, si estás dentro del equipo del chamuco, si estás dentro del organigrama del chamuco, haz de cuenta que vamos a hacer otro organigrama. A mero arriba, así en la cabeza, así todo, dice el chamuco, el diablo. Y ya de ahí pones así todos los que están abajo de él. Si estás abajo, bajo la cobertura del enemigo, ¿te va a hacer daño? No. ¿Cuándo es cuando va a empezar la lucha? Cuando te pasas de este lado, que tú le dices, Señor, yo quiero que tú seas mi rey, gobierna en mí. Quiero hacer las cosas que tú haces. Quiero utilizar tu autoridad. Cuando en tu organigrama está Jesucristo como tu cabeza y tú estás abajo como uno de sus reyes, entonces ahí sí hay lucha. Pero la lucha no es con la cabeza, con Jesucristo. Él ya le venció. Lo que el diablo quiere es tumbar, quitarnos la autoridad. Quiere que no utilicemos, que no seamos capaces de ejercer la autoridad. Eso es lo que el diablo quiere. Quiere inhabilitarnos en el cuestión de autoridad. Hay una frase que les dije que llamaba mucho la atención. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Por difícil que parezca, eso sucede. Jesucristo dice, Él está a la puerta y llama. ¿Quién quiere que lo gobierne? ¿Quién quiere que yo sea su rey? ¿Quién quiere que le entregue mi autoridad? Y hay muchas personas que no le reciben a Dios, que dicen, no me interesa. No, por el momento no.
ya será mi tiempo. Luego muchos sacan, ahorita no es mi tiempo. Bueno, pero dice que hay muchos que menosprecian a Dios, no lo aceptan. Y tenemos bíblicamente una parte de la Biblia, nos habla en la carta a los Romanos, cómo hubo un tiempo que el pueblo no aceptó lo que venía de Dios. Esto está fuerte. Dice que ellos no le recibieron. Quisiera leerlo en la Biblia, Romanos 1:28, y vamos a leer hasta el 30. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Algo que me sorprende de estas personas que no quieren saber nada de Dios, que viene Dios a ellos y ellos no le reciben, es que su estilo de vida es un estilo de maldad, y habla de cosas horrendas o cosas muy fuertes. Pero en esa lista de cosas muy fuertes está también desobedientes a los padres. Y fue algo que me llamó mucho la atención, porque habla de cosas muy perversas. Pareciera como que eso no aplica ahí. O sea, oye, como que se equivocaron, como que ese está dentro de los pecadillos, de los pecados chiquitos. Sí, como que el otro está hablando de palabras mayores, gente que practica la maldad a gran escala, gente que no aprueba a Dios, que no acepta a Dios. Y esto es muy importante porque muchas veces en casa no podemos ejercer un reinado con la gracia de Dios. No se puede. Hay desobediencia de parte de los hijos a los padres. Y mira, hay un llamado de Jesucristo para todos nosotros. Ese llamado está en Apocalipsis 1, del 5 al 6, donde dice que Él mismo, siendo testigo, y Él siendo el soberano de todos los reyes de la tierra, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ojo, dice y sacerdotes. Reyes habla de gobernar la casa. Sacerdocio habla de ministrar, de ser el sacerdote de tu casa. Es el que ora, es la persona que se encarga de cuidar el ambiente espiritual, el que siempre mantiene la fe. Pero es una cosa que debe ir junta. Yo les platicaba en la mañana aquí en el servicio que muchos eligen ser reyes. Oye, pues me gusta lo que dice la Biblia, mandar yo en la casa, pues está bien. ¿Qué te parece si yo me quedo con lo de rey y tú, vieja, quédate con lo de sacerdote? Ándale, esposa, tú oras bien suave, tú eres la que mejor oras, es la más entregada. ¿Qué te parece si así le hacemos? Y no. La Biblia dice que nos hizo un llamado para ser reyes y sacerdotes. O sea que yo, como cabeza de mi familia, tengo que ejercer las dos funciones. Tengo que ser el rey, el que gobierne abajo de mi rey, porque Jesucristo es mi rey. Abajo de mi rey estoy yo gobernando mi casa, y también tengo que ser el sacerdote. Tengo que ser el que en todo momento mantiene la fe. Tengo que ser el primero para venirme a congregar. Tengo que ser el primero en creerle a Dios. ¿Por qué? Porque tengo ese llamado, rey y sacerdote. Dice, continúo leyendo, dice el 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo me hacía esta pregunta: ¿por qué los padres de familia dejamos de ejercer la autoridad de Jesús? Número uno, porque ignoramos
que el enemigo quiere quitarnos la autoridad. Pensamos que el enemigo está peleando con Jesús. La lucha, pues hay Dios y el diablo, y no. No esperes eso. El enemigo va a estar luchando contigo, y no solamente contigo, con tu autoridad. Él lo que quiere es tu autoridad. Él quiere desarmarte. Si eres una persona que no ejerce la autoridad, no te preocupes. Ya no te va a hacer presión. No vas a estar disfrutando de los beneficios, pero ya ganó el diablo contigo. Ya logró lo que quería, quitarte la autoridad que Dios quiere que tú ejerzas. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos que va a haber lucha, y esa lucha va a ser con nosotros, con nuestra autoridad. Y no solamente le estoy hablando a los hombres, también a las mujeres que por alguna situación son cabeza de hogar, son cabeza de familia. Aquellas mujeres que no tienen un hombre, que les ha tocado vivir cubriendo a su familia, esas mujeres también tienen que tomar la autoridad de Dios y ejercerla. ¿Cuál es la recomendación de la Biblia? Mira, una de las recomendaciones está en 1 de Pedro 5:8. Dice 1 de Pedro 5:8, voy a leer hasta el 11. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, chequen esto, dice vuestro, su adversario. Dice la palabra, no se lo está apropiando Dios diciendo, no, mi adversario, no. Dice vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Recomendación principal: firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, nuestro Rey, se va a encargar, mira, de perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Termina diciendo: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién va a hacer el trabajo? Nuestro Rey. ¿Qué nos toca a nosotros? Fe para dejarnos gobernar. Esa misma escritura te la voy a leer en la NBI, 1 de Pedro 5:8. Dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Y algo que me impresiona es cómo termina. Dice: sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Algo que nos siembra de manera muy sutil el diablo a cada uno de nosotros para quitarnos nuestra autoridad, nos hace sentir como que somos los únicos que estamos sufriendo. Nos hace sentir como que nomás a mí, nomás sobre mí llueve, sobre los demás, a todos les va re bien, yo los veo bien contentos, pero nomás a mí se me hace bien difícil hacer los pagos de fin de mes. Es que nomás a mí me tocó una esposa o un esposo que me alega o que me contiende. No nomás a ti, no nomás a mí. Mucha gente, muchos en el mundo traen problemas. Dice, hay una frase que dice que Dios nos da lo que podemos resistir. Y a muchos, Jesucristo siempre ha sido muy claro en su palabra. Él dice: en el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que Él asegura. Pero confiad, ten fe, yo he vencido al mundo. Y cuando dice Jesús vencido, no lo habla en tiempo presente o en futuro, lo habla en tiempo pasado. Él ya lo venció, ya está. En la cruz fue dicho: consumado es. Cuando dio la frase de consumado es, ganó, resucitó. Después resucitó y ascendió al cielo. Ya le ganó. Nuestro Rey ya ganó. Y dice que a nosotros nos toca padecer un poco,
Dice, después de que hayáis padecido un poco, dice que Él mismo va a hacer la obra de perfeccionarnos. Fe, firmes en la fe. Fácil, ¿verdad? Lo que nos toca a nosotros. Fácil. No sé si ustedes han leído, a mí me ha impresionado esta escritura de Pedro. Pedro, ese discípulo que caminó al lado de Jesús. Y hubo un momento en que Jesús le dice a Pedro: Pedro, el diablo te va a zarandear. Y lo defendió Jesús. Yo les pregunto, ¿qué hizo? Le dijo: yo he rogado para que no te falte la fe. Estaba Jesús al lado de él. El Rey de Reyes, Señor de Señores, estaba a un lado de él. Y le dijo: Pedro, se te avecina un problema fuertecito. El diablo te va a zarandear. Pero él dice: yo intercedo, yo he rogado. ¿Para qué? Para que no te falte la fe. Y bueno, yo dije, voy a leer eso, voy a utilizar esa escritura para esta enseñanza. Y me emocioné leyendo el contexto y encontré algo muy importante que me hizo conectar la idea. Porque yo solamente quería utilizar el puro texto donde Jesús le dice a Pedro, pero empecé a leer todo lo que viene antes y me sorprendí cómo hay una conexión directa para recuperar la autoridad. Así es que voy a leerles los últimos versículos de la Biblia. Lucas 22, voy a leer desde el 24 en adelante. Dice la palabra de Dios: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, quisiera hacer una observación, estaban los discípulos con Jesucristo, estaban discutiendo. La carne los llamaba a buscar un protagonismo. Los discípulos querían saber cómo iba a estar así su liderazgo, quién iba a ser más importante. Ellos querían saber quién iba a ser el mayor. Y Jesús les empieza a dar una cátedra. Dice: los reyes de las naciones, los del mundo, los que no conocen a Dios, se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? A ver, imaginemos algo. Ahorita voy a seguir leyendo. ¿Quién es más importante en un restaurante? Imagínense aquí al Mesina, o ¿cómo se llama ahí? Mesina. ¿Quién es más importante? ¿El comensal? ¿El que trae la paca? No, hombre, cobran el 15 de propina y dice, ¡uy! Sientes bien gacho. El 15. ¿Quién es más importante? ¿El comensal o el mesero? En el mundo, el comensal. En el mundo. Pues Jesús dice, pero acá no. Acá es al revés. Acá es más importante el que sirve. Dice, mira, dice, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero nosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. Ahí te va, para todos los seguidores de Jesús. Él nos asigna un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Estaba en esta contienda, en dice, disputa entre los discípulos, y de repente pareciera que si le das vuelta a la página y ya es otra cosa diferente. Y sigue, ahí en el 31, después de estar en esa disputa de quién es el más importante, qué se requiere para ser el mayor, dice, dijo también el Señor, o sea, agregó a esa contienda verbal, agregó algo. Dijo también el Señor, Simón, Simón,
He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice lo siguiente: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le estaba diciendo: mira, Pedro, va a haber una lucha fuerte contigo, no conmigo, contigo. El diablo te va a zarandear, y lo único que ha hecho Jesús es interceder, rogar por ti para que tu fe no falte. Dice: ve y regresa y da testimonio a tus hermanos. Él todo lo que le pedía: regresa, diles cómo te fue, cómo saliste victorioso de mantenerte firme en la fe. Pero ahí entra el emocional de Pedro. Dice el siguiente versículo: Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Wow. Jesucristo le estaba dando una cátedra de servir. Él sabía que la autoridad para vencer al enemigo se obtiene sirviendo. Y le vuelve a decir que tu fe no falte. La fe es lo primero. A lo mejor Pedro en ese momento no entendía lo profundo de Jesús, y él de manera muy emocional le dice, como muchos de nosotros a veces decimos: nos comprometemos a cosas que ni siquiera estamos dispuestos a cumplir. Yo en la mañana estaba recordando, yo nací en esta iglesia como un hijo de Dios apasionado, y me da mucho gusto cada vez que regreso a mi congre, a mi casa, me da mucho gusto ver a caras conocidas, pero también extraño a personas que en un tiempo vivieron bajo el fuego de Dios y que hoy están alejados de Dios. Los extraño. He visto pasar mucha gente emocional, que yo fui testigo, que decían: contigo, Señor, hasta la muerte, heme aquí, envíame a mí. Y se quedaron cortos de fe. Les fue difícil mantenerse en fe. No los critico, solo los extraño. Solo mi corazón se entristece, porque he visto personas que han recibido el favor de Dios de manera palpable, tangible, milagros de Dios, señales, prodigios en su vida, y en ese momento le prometen todo a Dios. Y pasa el tiempo, dice aquí, le dice Jesús a Pedro, dice: no, antes de que cante el gallo, ya me has negado. Y yo me preguntaba cuántas veces hemos negado a nuestro Señor en momentos difíciles, de aflicción, en momentos de problemas. Esta palabra, esta última recomendación, la voy a dirigir a las cabezas de hogar, a los hombres que gobiernan su casa y a las mujeres que por alguna circunstancia no tienen un varón a su lado y les toca esa función de ser cabeza de hogar. La recomendación es: si quieres ser el mayor en tu casa, sirve más. En tu casa, sirve más. Es una estrategia de Jesucristo. Recupera la autoridad. Mantente firme en la fe. Y aunque el diablo te esté zarandeando, no niegues a Jesús. No niegues a Jesús, porque Él es tu rey. Y si Él es tu rey, va a entregarte lo que necesitas para gobernar. Es eso, fe. Fe en que Él es capaz de entregarte toda autoridad. Pónganse de pie, vamos a adorar un poco al Señor. Les recuerdo que Jesucristo, cuando no tenía la autoridad, Él nos dio esa clave para recuperar. Dijo: adorar
y servir. Escrito está: solo a tu Dios adorarás y a Él servirás. Vamos a adorar. Vamos a adorar en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que haga algo en una administración, un acto de fe. Pero vamos a adorarle primero. Con todo tu corazón quiero que le adores al Rey. La tierra es el estrado de tus pies. Tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre. Tu dominio nunca cambia y permanece siempre fiel. La tierra es el estrado de tus pies. Tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre. Tu dominio nunca cambia y permanece siempre fiel. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Oh, al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey. Oh, al Rey. Oh, al Rey. Al Vamos a hacer dos actos de fe, dos declaraciones de fe. La primera la vamos a hacer en tu lugar, donde tú estás. La primera es la que nos va a resultar fácil para todos. Es muy sencilla. Vamos a decirle con voz fuerte y audible, al unísono, todos juntos: Jesús, te recibo como mi Salvador. A la voz de tres. 1, 2, 3. Jesús, te recibo como mi Salvador. Ok.
Ahora vamos a hacer otro acto de fe más profundo que va a traer más beneficios a nuestra vida. Voy a invitarlos a que pasen al frente porque vamos a aceptar a Jesús como nuestro Rey. Vamos a decirle: Señor, acepto tu gobierno. Mi gobierno no me ha ido bien,